Son las 7:35 de la mañana, como siempre, alegres, positivos y bueno, muy contentos de volver a retomar estos espacios de Boyacá Despierta, estos espacios para estar siempre con nuestra familia Telesantiago. A todos quienes nos están reportando sintonía, doña María Teresita Gallo, a Selmira Lagos Hernández, a Yesenia Hernández, que están ahí conectadísimas, y a todas aquellas personas que son fieles antividentes, los queremos muchísimo, los apreciamos demasiado y nos encanta volver a saludarlos, volver a tener estos espacios para contarles qué está pasando en nuestros territorios, qué está pasando en nuestra capital, pero sobre todo poder llevar también la palabra de Dios a cada uno de sus hogares. Vamos a continuar con más información, con grandes secciones también que continúan este año 2021, como siempre, llevando la mejor información a cada uno de nuestros hogares, pues es precisamente la sección de interacción tecnológica. Esta sección encabezada por nuestro ingeniero Pedro Moyano. Ingeniero, vamos a darle la bienvenida. Ingeniero, muy buenos días, bienvenidísimo como siempre a su familia Telesantiago. Muy buenos días, Giselle, muy buenos días a todos los televidentes, pues gracias por reportar su sintonía y por estar siempre pues, al tanto de esas noticias de tecnología y de interés para toda la comunidad. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Por la época de la pandemia, pues hemos visto que la gente se ha venido, ha venido acostumbrada a utilizar otro tipo de plataformas, ¿sí? A reinventarse en cuanto pues, a los medios tecnológicos. Algo muy importante que se debe tener en cuenta, Giselle, para esto es la cobertura, garantizar la cobertura, igual que si vamos a migrar a cualquier tipo de tecnología, debemos primero garantizar una buena conectividad, pues para hacer un buen uso de esos dispositivos o de esa tecnología que nos llegue, ¿sí? Entonces, para ello, pues hoy vamos a mencionar sobre ese fortalecimiento que se ha venido realizando a través de los diferentes organismos, en el caso de nuestra ciudad, hablando de la Secretaría TIC, ¿sí? De la Secretaría pues, encargada de este tipo de infraestructura tecnológica, de cómo han venido seleccionando son 7 puntos a nivel rural, que lo que pues importa también es a nivel rural porque es donde hay más falencias en cuanto a conectividad, ¿sí? Téngalo por entendido que, por ejemplo, en la ciudad queda mucho más fácil llegar a tu hogar a través de fibra, a través de cables, ¿sí? De cualquier medio para obtener internet. En el campo es totalmente, en la zona rural es totalmente ajeno, entonces lo que se busca es fortalecer, mejorar esa conectividad. Sabemos que todas las clases son virtuales, sabemos que necesitamos fortalecer la conectividad pues, de aquellos estudiantes. Entonces es muy importante, Giselle, pues este paso que se va a dar en cuanto a materia TIC. Y qué bueno que también nosotros como tunjanos, como boyacenses, estemos también muy pendientes de lo que está pasando con nuestros territorios y sobre todo cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar, pero también cómo nos vamos a ver beneficiados por el gobierno local en estas estrategias. Si bien cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos también de poder llegar a las zonas que más lo necesitan, estamos hablando precisamente de la zona rural, donde muchos de los niños, muchas de las personas, de nuestros campesinos que desean tener acceso a internet, muchos de ellos tienen que caminar horas para poder llegar a los puntos digitales, tienen que caminar o venir precisamente a las capitales, a las ciudades, a los municipios para poder tener algo de acceso a estas plataformas digitales que son esenciales también para el estudio en estos momentos de pandemia, para poder vender cada uno de sus productos, es decir, para muchos aspectos de la vida el internet ya se nos ha vuelto en una herramienta cotidiana. Entonces, cuando hablamos de verdadera inclusión es llegar precisamente a esos hogares con puntos puntos digitales, con internet para todos. Bueno, son muchas estrategias también que se vienen realizando tanto en Tunja, en Boyacá, como en Colombia. Perfecto. Una de las estrategias que se está utilizando pues, es la implementación de esos nuevos puntos que fueron seleccionados, ¿sí? Pues con estudios previos, también dependiendo de la demanda de estudiantes que tiene. Por ejemplo, fueron seleccionados 7 puntos a nivel rural, donde pues, están pues, seleccionadas las escuelas como centros principales, donde se van a colocar esos puntos digitales, ¿sí? Entonces, para ello tenemos pues, como invitada a la ingeniera Magda Yolima Sánchez, quien nos va a informar sobre pues, estos avances, sobre este tipo de implementación que se ha realizado, ¿sí? Este tipo de tecnología, cómo se va a fortalecer pues, la red a nivel rural. Es tan importante que todos los ciudadanos a nivel de Tunja y a nivel de los alrededores conozcan estas iniciativas que desde el gobierno pues, se está realizando y junto pues, a la ingeniera nos va a explicar pues, dicho proceso. Ingeniera, muy buenos días. Bienvenida. Bueno, te interrumpo, ingeniera, un momentito mientras miramos un inconveniente que hay de audio.
y pues para poderle pues notificar, ¿listo? Entonces, pues tenemos como invitada pues a la ingeniera Yolima, que nos va a explicar sobre esos avances o sobre esos puntos de Internet o esos puntos digitales que mejorar la conectividad de esas zonas. ¿Qué ventajas nos trae? Por ejemplo, que pues alrededor, por ejemplo, el punto que seleccionen, llámese un colegio, pues por ejemplo el sector Germania, sector La Hoya, que son esos sitios donde se va a fortalecer la conectividad, van a tener un alcance alrededor de 3 kilómetros. Entonces, ¿qué va a permitir con eso? Que pues la comunidad esté conectada, ¿sí? Esto con el fin pues de mejorar pues en cuanto a la conectividad de los estudiantes, que puedan pues acceder a las aulas virtuales, enviar, recibir trabajo, ¿sí? Algo que pues por lo menos a una iniciativa que se había tomado es, hace poco también se entregaron alrededor de 1000 SIM cards, las cuales pues hacían eso, cargaban datos para que los estudiantes de cierta manera a través de sus dispositivos móviles, sea tablets o celulares, pudieran acceder a la información pues, y también tener acceso pues, a la web para poder hacer sus trabajos. Entonces, esta iniciativa dará un paso importante pues, en cuanto al desarrollo educativo, en cuanto pues, al apoyo a esos estudiantes que no tienen recursos, a esos estudiantes de nivel 1 y 2, a esos que en sí requieren pues, dicha conectividad. Inge, y hablando también técnicamente, ¿qué tan viable o qué tan posible o qué tan fácil es también poder llevar cada una de esa señal, de esa conectividad a los hogares, a la parte rural? Que si bien sabemos que ha sido un proceso bastante difícil, bastante largo a nivel nacional, donde muchas de las veredas, muchos de estos lugares tan apartados de Colombia, precisamente la señal de Internet ha sido muy difícil de llevar. No solamente la señal de Internet, sino los dispositivos donde van a estar disponibles, donde se va a hacer uso del Internet. Si bien no todas las familias tienen un celular smartphone o un celular inteligente, no todas las familias tienen un computador, no todas las familias tienen una tablet, llevar el Internet requiere también llevar dispositivos, llevar la posibilidad también de cargar esos dispositivos, es decir, asegurarnos que haya luz en cada uno de los hogares. Es decir, es un paquete bastante grande, bastante complejo, por el cual se ha hecho tan difícil que esa conectividad llegue a cientos de partes, a cientos de familias también en el territorio colombiano. Pero también en nuestra capital boyacense se ha venido trabajando precisamente con eso, con computadores para educar, con otras estrategias desde el gobierno nacional que se han implementado en la ruralidad de Tunja, en la ruralidad de Boyacá, para poder llevar estos dispositivos, para poder acceder y para poder hacer que cada una de estas familias pues tengan una posibilidad de tener esta conectividad más fácil en cada uno de sus hogares. Entonces, si hablamos desde esa parte técnica, también son bastantes los retos que se deben tener, que se deben asumir para poder llevar un Internet de calidad y con esa posibilidad de conectividad a todos los hogares rurales. Perfecto, que es el objetivo, lograr esa conectividad, lograr pues esa vinculación de los diferentes organismos digitales, ¿sí? Que en compañía pues, de TIC, en ese caso pues, de la ingeniera que está encargada pues, de realizar este tipo de proyectos, lo que busca es vincular los diferentes organismos, las diferentes plataformas y con el fin de pues, fortalecer la educación pues, de los estudiantes, en ese caso zonas rurales, que es lo más importante. Listo. Más adelante pues tenemos un inconveniente, pues más adelante tendremos la comunicación con ella pues para que nos explique un poco sobre pues este proyecto que se ha venido realizando. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a mencionar sobre pues algo también relacionado pues a esa cobertura, ¿sí? De cómo se ha venido mejorando en cuanto pues al ámbito de Colombia, ¿sí? Cómo hemos venido, por ejemplo, en zonas donde solo llegábamos con conexión LTE, hemos venido mejorando a 4G, 3G, ¿sí? Las diferentes evoluciones que ha tenido la red. Para ello, le damos nuevamente pues, la bienvenida, está en este momento nuevamente en línea la secretaria TIC, Magda Yolima, quien nos va a comentar un poco sobre esto.
Pero adicional a eso, el Wi-Fi 4/7 con una cobertura en sus actividades estudiantiles puedan acceder a la Internet, que estén conectados con el mundo exterior, lo mismo la comunidad, tratando obviamente de minimizar pues esa brecha digital que se tiene y sobre todo, como lo acabas de mencionar tú, la más importante es la brecha social. Entonces lo que hemos querido con el señor alcalde es llegar a ese punto donde no se había llegado, que es la parte rural, cubriendo el 70% de esta población con los centros digitales rurales. Muy bien, ingeniera, habla de algo muy importante, cubrir, habla en signos de porcentaje, cubrir ese 70% en cuanto a la cobertura de las zonas rurales. Quiero pues resaltar pues esa labor tan importante que es que ustedes han pensado mucho más allá de entregar una SIMS card a pues esto es mejorar la conectividad de las zonas y de las zonas aledañas, por ejemplo, a escuelas, estos puntos que fueron pues en ese caso seleccionados a nivel pues, de alrededores de Tunja, lo que busca es eso, fortalecer en materia TIC, apoyar a aquellos estudiantes de bajos recursos que sabemos que pues, no tienen la necesidad, sabemos que por ejemplo, si van a hacer sus trabajos, ¿qué les toca hacer? Una recarga, comprar cierta capacidad de datos que no le permite de cierta manera satisfacer las necesidades, ya sea para consulta, para envío, para descarga, carga de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es esta labor también para aquellos estudiantes que pues, en zonas rurales les queda un poco complicado pues, el acceso a Internet? Y qué bonita pues, esta labor también que se está realizando y que se piense también en fortalecer aquellas zonas donde pues, en verdad se necesita, donde hay pues, deficiencias en cuanto a la conexión. Entonces, muy importante pues, este proyecto que pues, se está manejando. Quisiera formularle una pregunta en cuanto pues, a esta… ¿Cuál estrategia se tuvo para seleccionar estas zonas? Por ejemplo, la cantidad de estudiantes, de pronto la zona, o pues, ¿cuál fue como ese parámetro inicial para seleccionar dichas zonas? Bueno, pero ese es un proyecto que está obviamente de la mano de MINTIC, en un proyecto grandísimo que tienen de cubrir la conectividad en todo Colombia. Entonces, el estudio inicial se hizo con el ministerio, donde anteriormente ya había existido una infraestructura en estos sitios para la instalación de las zonas Wi-Fi. Antes se llamaban como las SAC, como las zonas de acceso ciudadano. Quería comentarte y recalcarte de lo que estaba mencionando anteriormente, que estos centros digitales van a estar dotados de equipos de cómputo también, no solamente es el Internet, son los computadores, van a ser unas salas dotadas de equipos con todo lo que necesitan los niños, impresoras y la Internet. Entonces el estudio se hizo tratando de poder utilizar la infraestructura que ya se tenía para que fuera pues obviamente mucho más rápido. Quiero contarte también que ya estamos trabajando este año para tratar de gestionar los otros tres puntos de los centros digitales rurales, de las otras tres veredas que nos hace falta. Ya con el despacho del señor alcalde estamos en eso para ver si este año podemos lograr la adjudicación por lo menos de esos tres centros para cubrir el 100% de la población rural. Bueno, ingeniera, entonces ahí estamos pues, viendo en este momento en pantalla, estamos viendo algunas de las instituciones que fueron pues, seleccionadas, ¿sí? Ahí vemos en ese caso Institución Educativa Rural del Sur, Runtabajo, la Barón Germania, los diferentes puntos los cuales fueron seleccionados, como lo mencionaba, pues dependiendo de esa demanda también de estudiantes, dependiendo pues la zona pues, de cobertura para lograr llegar a mayor cantidad de usuarios, ¿sí? También tenemos Vereda Chorro Blanco, tenemos la sede de Gustavo Rojas Pinilla, de la Vereda de la Esperanza. Entonces, estos sitios fueron seleccionados pues, con el fin de mejorar la cobertura, pues sabemos en época de pandemia, todo el mundo le tocó reinventarse, los estudiantes netamente virtual las clases, entonces es felicitar y es resaltar esa obra, que es el objetivo también de estas secciones, poder compartir el conocimiento y también dar a conocer esas obras que ayudan, que fortalecen la conectividad, en este caso, acerca de los estudiantes, ¿sí? Para pues, ayudarlos y pues, así contribuir con el desarrollo también tecnológico de nuestro país. Ingeniera, agradecerle pues, por su participación pues, al programa. Ya por último, pues, hablando de esos puntos, ¿qué se tiene pues, en vista o qué se tiene proyectado para otros proyectos a futuro después de, llamemos esta primera fase, ¿sí?
después de implementar estos puntos Vive Digital, ¿qué se tiene a proyección en cuanto a materia tecnológica en estas zonas? Mira, son tres cosas distintas a lo que estás hablando. Lo que estamos diciendo ahorita son los centros digitales rurales, que bueno, son las que están de internet y los equipos de cómputo para los colegios. Los otros son los PBEs, que son los puntos Video Digital, que actualmente bajo la administración de la dirección tenemos dos, que está ubicado uno en el centro de la ciudad y el otro lo tenemos ubicado en el barrio San Antonio. Bueno, nos hablaba de lo importante que es este tipo de conectividad. Le agradecemos, ingeniera, pues, por su presencia, por participar en el magazine Boyacá Despierta y en la sección de interacción tecnológica y darnos a conocer esos datos que son tan importantes, Giselle, que sabemos que se está trabajando pues, desde esa área y que pues, se piensa en aquella comunidad que más lo necesita, aquellos niveles 1 y 2 que en sí necesitan de este tipo de beneficio, ¿sí? Que necesitan de este tipo de ayudas. Entonces, es agradecerle pues de antemano a la ingeniera por la participación, ¿sí? En cuanto pues, a este tema que nos resaltó Giselle, que es muy importante, la conectividad, cómo hemos venido mejorando pues, a través del tiempo, sabemos lo que les mencionaba, a través de la conexión LTE, 3G, 4G, ¿sí? Que vamos para una 5G, pero ¿qué necesitamos? Mejorar primero la cobertura. Si no tenemos una cobertura, difícilmente podremos lograr establecer, por ejemplo, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, ¿qué es? Que un dispositivo esté conectado en una red a diferentes actuadores, llámese, por ejemplo, ventiladores, ¿sí? Donde yo lo pueda controlar de manera inalámbrica, donde pues con una IP yo pueda acceder a esa información, ¿sí? Algo muy importante también hablando de información, algo muy que se ha venido relevando últimamente en cuanto al tema tecnológico, yo creo que los televidentes se han dado cuenta últimamente que ha estado una noticia rondando acerca de las políticas de WhatsApp, ¿sí? Qué tan importante, por ejemplo, ha sido esa herramienta para nosotros, llámese pues para una empresa, para gestionar clientes, en nuestra materia, pues, en nuestro caso laboral, para compartir información, para muchos casos, WhatsApp ha sido una herramienta fundamental. Actualmente, pues, desde la semana pasada, alrededor del jueves, viernes, se lanzó pues un mensaje, ¿sí? Un bot, donde lo que hace es mencionar acerca de este tipo de políticas que el usuario debe aceptarlas. ¿Qué pasa? Hay muchas dudas con respecto a esto, Giselle. Por ejemplo, si yo acepto estas políticas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi información? Entonces, quiero aclararle a los televidentes, primero, la información de los chats no se va a ver reflejada, ¿sí? Porque esto maneja un cifrado punto a punto. ¿Qué quiere decir? Punto a punto es, yo estoy chateando con Giselle, esos mensajes solo los podremos tener los dos, ¿sí? ¿Qué se compartirá en WhatsApp? Se compartirá los contactos, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca con esto? Al compartir los contactos, por ejemplo, de mi lista, o sea, si yo la comparto con Facebook, porque es lo que las políticas es eso, que si yo le voy a aceptar, estoy compartiendo los contactos de WhatsApp a Facebook, ¿sí? ¿Con qué fin crees, Giselle? Bueno, una base de datos, crear una base de datos. Exacto. WhatsApp ya lo ha venido haciendo pues en determinado tiempo, pero pues no lo habían mostrado, no lo habían hecho de forma pues oficial, ¿sí? Pues mostrar cómo han venido pues teniendo esa información de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, Giselle, cuando tú entras a una tienda virtual y eliges comprar una cartera, un reloj o unos zapatos, te va a llegar la notificación, después te va a llegar esa publicidad. Giselle, no dejes pasar esta oportunidad, compra lindos zapatos, no sé, ¿sí? Te va a llegar ese es el objetivo de estas nuevas políticas de WhatsApp. ¿Cómo? WhatsApp está vinculado con Facebook. Facebook tiene pues las mayores empresas de publicidad, o Facebook pues requiere esta publicidad para poder funcionar también. Entonces, lo que hace es, cuando compartes tus datos de WhatsApp, estás dando relación a tus gustos, los lugares que frecuentas, por ejemplo, ¿sí? Y cuando las empresas tienen esa información, entonces van a poder enviarte publicidad. También se habla de que se va a compartir la información del dispositivo que tú tienes, la marca del dispositivo que tienes y también importante la IP. Imagínate, cuando tienen la dirección IP, ya pueden hablar de una localización, se hace una triangulación y pueden saber tu ubicación. Una empresa, si sabe tu ubicación y sabe tus necesidades, puede pues, acceder y enviarte información. Ese es el objetivo. Entonces, actualmente
existe una preocupación, por ejemplo, de esos usuarios que tienen WhatsApp pero no utilizan Facebook. Dice, bueno, yo no utilizo Facebook, yo utilizo solo WhatsApp pues para mis negocios, para eso. Entonces, lo que se tiene es esa gran controversia y son los usuarios que más dudas tienen, ¿sí? Porque pues lo que hace es vincular esas dos plataformas, ¿sí? Compartir esos contactos. Cabe claro resaltar que no se van a compartir los chats, ¿no? Mensajes, nada, sino la serie de contactos y pues esto con el fin de ver qué es lo que más uno consulta, ¿sí? De pronto dispositivos, de pronto restaurantes, lugares turísticos, esto con el fin de vincular las empresas y que así las empresas pues te envíen publicidad. Entonces, para eso también se han reinventado, con expertos en cuanto a seguridad informática, pues han recomendado que si usted no quiere pues recibir este tipo de notificaciones, pues busque otros canales alternos, otras aplicaciones que nos brinden este tipo pues, de semejanza, ¿sí? Lo que pasa, les voy a hacer un ejemplo a todos los televidentes para que me entiendan. WhatsApp en este momento es una herramienta pues, tan importante para nosotros que ya todos nos acostumbramos a manejarla, ¿sí? Te voy a hacer un ejemplo, Giselle. Cuando tú, por ejemplo, tienes un sistema operativo Windows, ¿sí? La mayoría de las personas tienen sistema operativo Windows, pocos tienen iOS o Mac, ¿sí? Pocos tienen sistema operativo iOS. Entonces, ¿qué pasa? Como la mayoría utilizan Windows porque se masificó y logró impactar en el mercado, de esta misma manera WhatsApp lo hizo. Entonces, va a ser un poco difícil la gente acostumbrarse a otras plataformas pues para cambiar y para enviar información, por ejemplo, en cuanto a las empresas. Pero hay otras aplicaciones, por ejemplo, como Telegram, que estábamos hablando un poco también pues, con los muchachos, acerca de comentándoles pues, este tipo de tecnología, cómo también facilita la conectividad, ¿sí? Telegram tiene un entorno gráfico parecido pues, a WhatsApp, ¿sí? Donde tú podrás también enviar conversaciones, como pues podemos ver en pantalla, esa es la aplicación de Telegram, la cual está en este momento teniendo un auge, teniendo una gran acogida por los usuarios. ¿En vista de qué? De las políticas de WhatsApp. Todo el mundo está migrando a Telegram, ¿sí? Esto con el objetivo de ¿qué? De tener una opción, de tener un plan en caso de que pues, no podamos utilizar WhatsApp. ¿Qué pasa? A partir del 8 de febrero, Giselle, aquellos que no hayan aceptado las políticas de WhatsApp no podrán utilizarla, ¿listo? No podrán utilizar esa plataforma porque pues, las políticas hablan de lo importante que es pues, el uso de estas dos, de vincular estas dos redes. Si ustedes se dan cuenta, televidentes, cuando ustedes, por ejemplo, consultaban una información acerca de, llámese, pues ropa, accesorios en Instagram, tú ibas y tenías las diferentes tiendas de Instagram y a tu Facebook le llegaba una serie de notificaciones, ¿verdad? Entonces, esa serie de notificaciones, pues le llegaban relacionadas al producto que tú elegías, ¿sí? Llámese zapatos, llámese ropa, lo que quieras. Entonces, de esta misma manera, pues busca WhatsApp vincular con Facebook, ¿listo? Es lo mismo, con el fin pues de vincular las empresas, mejorar el e-commerce, que es el comercio electrónico, pero entonces aquellos que no quieran pues adaptar este tipo de políticas, pues pueden migrar a este tipo de soluciones como lo es Telegram, ¿listo? Ingeniero, qué bueno poder aclarar Ajá. un poco también de esas dudas, de esas preguntas que también han surgido con mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo también bueno, pero ¿qué van a querer ellos con nuestros contactos? Van a estar viendo o vigilando, gracias, ¿qué pasó por aquí? Van a estar viendo o vigilando de pronto las conversaciones, los lugares que visito, con quién hablo, con quién dejo de hablar, con cada uno de los contactos. Pues bueno, tiene un origen completamente comercial. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Boyacá Despierta. Con todo gusto, pues como siempre el objetivo es poder contribuir con la necesidad también de las personas o la inquietud que tienen acerca de la tecnología, acerca de esos dispositivos, acerca de esas herramientas tecnológicas que tenemos actualmente. El día de hoy pues me pareció muy importante, primero resaltar el tema de conectividad de lo que se ha venido trabajando en cuanto a las zonas rurales, teniendo en cuenta pues la gran demanda que tenemos actualmente en cuanto pues al acceso digital, ¿sí? De aquellos estudiantes que requieren acceder a sus diferentes aulas virtuales, que necesitan enviar sus trabajos, entonces es muy importante pensar también en esas comunidades y qué bonito que pues también desde la gestión TIC se esté pensando en esa buena labor de ayudar a la gente, a aquellas personas que más lo necesitan y que pues se necesita mejorar esa cobertura. Y ya por otro lado pues mencionábamos en cuanto a este tema, esas inquietudes que tienen en cuanto a el uso de WhatsApp. Los invito que pues en los comentarios también del magazine, si gusta,
tienen alguna duda en cuanto pues, a estas políticas, la pues, escriban y con gusto estaré atento a responderla y a aclararle aquellas dudas que ustedes requieran. Y ya por último, no se queden con esa duda de cualquier dispositivo de pronto que quieran que les contemos en esta sección, con gusto nos lo pueden hacer escribir, ya sea al WhatsApp 315-820-2715 o en las diferentes redes sociales. A ustedes muchas gracias por su atención y que tengan un excelente y maravilloso día. Muchísimas gracias, ingeniero. Así como leemos y queremos muchísimo a cada una de las personas que se conectan con nuestras plataformas digitales rápidamente, Eduard Castro, Pedro Nel, Gustavo Cepeda, María Eugenia Figueredo, Yesenia Hernández, María Teresita Gallo, Olga Lucía Lozano, Wilfredo Támara, Oscar Bordas, Elmira Lagos. Bueno, hay muchas personas que siguen conectándose con nosotros, dejándonos esos saluditos. Los queremos muchísimo, los leemos y bueno, mañana nos veremos en una próxima sesión de Boyacá Despierta, 7 en punto de la mañana, con lo mejor del entretenimiento, de la información y de las noticias de lo que está pasando en nuestro territorio boyacense y tunjano. A todos ustedes, familia, que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos mañana, 7 en punto de la mañana.